A esta hora a Lima, Perú. Vamos a conversar con Miguel Rodríguez Macay. Él es abogado internacionalista, fue ministro de Relaciones Exteriores de Perú entre agosto y septiembre del año 2022. O sea, él formó parte del gobierno de Pedro Castillo. Nadie mejor que él para explicarnos qué está sucediendo en Perú, para que entendamos cómo es esto, pues, que está detenido Pedro Castillo, cómo es esto que su compañera de fórmula asumió la presidencia y hoy Pedro Castillo dice que ella es una usurpadora. ¿Cómo entender esta situación, esta inestabilidad que vive el hermano país? Muy buenos días, señor Rodríguez, lo saludamos. María Isabel, muy buenos días y muchas gracias por la invitación a ustedes. Mira, María Isabel, haces una pregunta, digamos, de paquete completo para Ujú. saber el panorama de lo que pasa en el Perú. El expresidente Pedro Castillo acometió un acto marginal a la Constitución del Perú. ¿Qué significa eso? Que decidió de manera unilateral, arbitraria, al margen de la Carta Magna, pues producir un golpe de Estado, lo que se llama técnicamente un autogolpe. ¿Por qué? Porque la Constitución política dice que para disolver el Congreso de la República tiene que producirse pues una consecución de dos censuras o dos denegaciones de cuestiones de confianza. Ujú. Nada de eso hubo y entonces, claro, se hizo al margen de la Constitución. Por haberlo hecho, entonces quedó expedito en la calidad de reo, fue vacado ipso facto inmediatamente por el Congreso de la República. Se especulaba si iba a haber o no votos para hacerlo. Habían ya un marco de precedentes que estaban, digamos, cercando al jefe de Estado, lamentablemente, en términos políticos. Entonces hubo una votación en el Congreso de la República de 101 votos de los 130 parlamentarios congresistas y lo vacaron. ¿Qué significa esto? Que fue sacado del ejercicio de la primera magistratura del Estado. Mm. En la Constitución Política del Perú se prevé, se estipula de manera clara e indubitable de que cuando eso sucede, asume la jefatura del Estado el vicepresidente de la República. La señora Dina Boluarte, pues era la vicepresidenta y ha asumido, ya juramentó, no es presidenta Ujú. interina, no es presidenta encargada, es presidenta de la República. Mm. Claro, no debería ser, a mi juicio, presidenta de un proceso de transición por el volumen político que vive el país, Sí. pero es presidenta del Perú. Entonces, allí estamos. Han habido reacciones políticas Ujú. o hasta el 17 o 18 de diciembre, pero esa es la realidad. Ahora hay una vocación mayoritaria, María Isabel, de producir un proceso de adelantamiento de De hecho, elecciones. fue El la Congreso decisión, ¿no? Del el, Congreso. el Congreso ya lo adoptó, va Ujú. a ser en el mes de abril del 2024. Ujú. Sin embargo, a pesar de No es ello, mucho siguen tiempo habiendo, para la inestabilidad que vive Perú. perdóname, Si no es mucho tiempo el año 2024 para la sí, inestabilidad que vive bueno, Perú. en verdad que pareciera que sí, ¿ya? Pero también es verdad, es mi posición, la comparten muy pocos en el Perú, yo soy muy institucional. Ujú. Y creo que las democracias deben tener en sus constituciones el escenario de crisis. Los vicepresidentes de la República, cuando asumen los mandatos, no son para que se conviertan en presidentes de transición. Ese Ujú. no es el objeto ni el espíritu de la Carta Magna. Es para que más bien gobiernen hasta cumplir el mandato del 2026. Bueno, ese es el espíritu y la vocación que tiene la regla de la Constitución política. Y claro, la coyuntura nos está advirtiendo otra cosa y tenemos que mirar la coyuntura también, eso es verdad. Lo que sí es cierto es que en este tramo de circunstancias han habido vectores exógenos, Ujú. entre ellos, evidentemente, el pronunciamiento, un comunicado conjunto de hace 6 días de cuatro países Ujú. amigos, hermanos, hay que decirlos, Argentina, Bolivia, Colombia y México, donde en verdad yo quedé muy pasmado, asombrado, pues prácticamente lo que habían dicho era que Pedro Castillo seguía siendo presidente del Ujú. Perú.
y aunque no lo dijeran, estaban dando a entender de que la presidenta Boluarte era una usurpadora del poder. Mm. ¿Cómo se llama eso de acuerdo al derecho internacional? Lo decía en mis clases en San Marcos. Pues se llama intromisión, María Isabel, en los asuntos internos de un Estado. Mm. Y eso es inadmisible. En ese contexto, en ese marco, mientras estaba pasando todo esto afuera, hemos visto además que la familia del Sí. expresidente Se fue pues para México. ha encontrado asilo Ujú. político, asilo territorial, ya se encuentra en México. Aquí se desató una serie de conjeturas que cómo es posible que llegue asilo, etcétera. Pusimos orden en el sentido jurídico, que es impoluto e incólume el concepto. La Convención de Caracas es muy clara sobre el derecho de asilo, cuya calificación corresponde al Estado que lo concede. Caracas 1954, Ujú. famoso instrumento Sí. jurídico que debe ser evaluarte para todos. Bueno, ya están en México, ya están asilados. Ese es un tema, en verdad, Ahora, capítulo cerrado, María Isabel. Y sí, perdóneme para terminar la idea, y lo que ha pasado mientras tanto es que entre México y Perú se ha creado una pues brecha. una situación muy Sí. tensa como consecuencia de qué, de la continuación del acto, digamos, del Papa, Sí. el Ahora, presidente fíjese, Manuel López Obrador. Miguel Rodríguez, abogado internacionalista, fue ministro de Relaciones Exteriores del Perú entre agosto y septiembre del año 2022. Eh, a ver, no, situémonos en el año 2024. ¿Qué tendría que pasar? ¿Qué se tiene qué se tiene que ajustar dentro de la política peruana para que ese presidente o presidenta que surja en el año 2024 tenga estabilidad? Porque, como me apuntaba aquí David, uno de nuestros productores de García para acá, de la García para acá, pues bueno, ha sido bastante inestable, ¿no? La política peruana. Bueno, fíjate, María Isabel, es un poco complicado Ujú. convertirme en un actor de análisis político casi como Nostradamus. Pero, pero lo que sí te puedo decir es que en estos momentos hay mucha hipersensibilidad en Ujú. el Perú. Mm. Hay posiciones recalcitrantes, como hay posiciones intermedias, cómodas, y hay posiciones realmente tolerantes que pueden ser digeribles. Espero y aspiro que en mi país pueda crearse un clima de tranquilidad donde las fuerzas vivas se constituyan. En el Perú tenemos partidos políticos, pero no los tenemos. Es Ujú. decir, en los últimos 30 años los partidos políticos fueron prácticamente reemplazados por los movimientos políticos, algunos de carácter empírico, que han tomado gran protagonismo en la vida nacional. Mm. Tenemos que invertir en partidos para darle estabilidad al país. La presidenta, a mi juicio, ya creó el tramo hasta abril del año Mm. 2024, pues ese debe ser su objetivo, de que se produzcan elecciones limpias, Ujú. transparentes, que garanticen que la voluntad popular quede plasmada y asuma el poder con legitimación, quien por esa misma voluntad alcance estas prerrogativas ciudadanas. En ese lapso, a mi juicio, no deberían producirse mayores transformaciones o reformas políticas Mm. que tanto se viene hablando aquí en Lima o en otras partes del país, sino más bien concentrarnos El en el objetivo, modo llegar al operandi 24 y del país. elecciones limpias. Bueno, señor Rodríguez, muchísimas gracias. Eso hay que hacer, Sí, señor. eso hay que hacer. Un gran saludo. Desde aquí, pues, le deseamos felices fiestas. Miguel Rodríguez Macay, abogado Gracias a internacionalista, ustedes. ministro de Relaciones Exteriores del Perú.